Bueno, la primera pregunta que te tendría es, ¿cómo evalúas esta campaña de la consulta popular sin hacer proselitismo político? Ya sabemos, yo solamente digo no y mil veces no al señor Becasese por el partido de ayer. Eso me parece la mejor campaña. Claro, hay que sacarle a este señor. Y el domingo tenemos que tener ese espíritu, todos los ecuatorianos. Lo cierto es que tenemos que esperar que la suerte de este país cambie en todos los niveles, Claro. Inclusive con la selección. Ojalá, porque nacional. con los jugadores que tenemos podemos ser campeones mundiales, pero con ese técnico no llegamos ni a la segunda categoría. Bueno, ¿cuál es tu evaluación de la campaña? ¿Cómo valoras lo ocurrido en las últimas quizás 3 o 4 semanas? Mira, yo me concentraría sobre todo en las 2 últimas semanas y te contaría mi experiencia personal, digamos, de que yo creí que todo estaba dicho en la asamblea, en el proceso constituyente, que muy posiblemente el gobierno iba a tener una votación favorable, etcétera. Pero me parece que algo ha cambiado en estas 2 últimas semanas. Más allá de que he escuchado, no he visto cifras, no puedo decir, no, obviamente tampoco se podría decir, pero no he visto cifras de cómo está la medición. Pero lo que me ha llamado la atención es la reacción del gobierno, sobre todo de la semana pasada y esta. Es decir, su campaña de pronto se convirtió en una campaña un poco precipitada, bastante desesperada en algunos casos. Y eso me ha llamado la atención y me hace suponer que, al menos en un balance inicial, pareciera que los números no le están favoreciendo del todo, como pensaron en un primer momento. ¿No? Que me parece que al entrar en este proceso, la mirada que tenían era que tener un apoyo incontestable, que iban a ir como una planadora con su propuesta de consulta popular. Y tengo la impresión de que eso ha cambiado. Entonces, ese sería como mi primer balance. Y en esa perspectiva, David, del otro lado, ¿cómo has visto? Porque veo que se ha juntado mucha gente, que han sido muy creativos. No ha habido un frente unitario de organizaciones y partidos políticos a favor del no, pero les veo muy activos, es decir, se han juntado mucha gente que no se habría juntado antes. Mira, es un fenómeno interesante la campaña del no, en cambio. Es decir, porque siempre en estas cosas uno siempre evalúa qué campaña te deja cosas más novedosas, interesantes y cuál no, ¿no? Mientras la campaña del gobierno ha sido estos golpes de efectos esperados, los bonos, clientelismo puro. El anuncio de ayer, que a mí sí me hizo pensar, están muy, muy, muy preocupados en el gobierno. El anuncio de ayer de subir el sueldo a los funcionarios públicos me parece que ya es una de las medidas más desesperadas que les he escuchado en estos días. Que ojalá la próxima semana se ratifique. Veamos. Mientras por el otro lado, lo que se ha visto es precisamente una campaña muy creativa y sobre todo una campaña que ha impulsado un debate público sobre la constituyente. Creo que eso me parece que ha sido uno de los elementos más interesantes igual de estas 2 últimas semanas. Un debate público en donde los voceros del no han expuesto los argumentos por los cuales hay que defender la Constitución de Montecristi, y los voceros del sí también de manera muy penosa en muchos casos han intentado defender su posición, pero no han pasado ni del ataque, el insulto, el recurso a ciertos argumentos manidos que ya no tienen mucho efecto, me parece. Algunas mentiras también, ¿no? Un montón. Algunas mentiras que incluso esos paneles, esos portales digitales que son financiados por la USAID y demás, o eran financiados en su momento, les han tenido que decir, no mientan, porque de verdad que se va a ir en contra. Y la otra cosa, tú decías que el anuncio de ayer del Ministerio de Trabajo sobre el incremento de sueldos para determinados segmentos, no todos los funcionarios públicos, se une a la ayuda que recibe de Donald Trump con el anuncio sobre los aranceles también. Tal como hicieron con Milei en su momento en las elecciones de Argentina. Claro. ¿Cómo ves el rol de Estados Unidos en esto? Que han venido funcionarios, han venido representantes de los Estados Unidos justo en plena campaña. Bueno, me parece que es parte del interés que tienen los Estados Unidos en el Ecuador, ¿no? O sea, en el Ecuador y en la región, porque de hecho está lo de Milei, está el problema con Venezuela y con Colombia por los bombardeos. Entonces está cambiando la perspectiva de geopolítica de América Latina hace rato, ¿no? Entonces yo no termino de entender muy bien por qué ni muy bien hacia dónde va, pero es evidente que los Estados Unidos tienen un gran interés de mantener ciertos puntos de control en América Latina, como el caso del Ecuador, que es bastante evidente. Sin embargo, me quedé con algo de la pregunta anterior que no te dije, que me parece interesante por lo que me planteabas, perdona que lo retome. Pero esto que decías, que yo también en un primer momento me imaginé que podía ser la salida para la campaña del no, que es de las izquierdas, digamos, esto sigue siendo un enfrentamiento de derechas e izquierdas, ¿no? Esto de un frente amplio que recuerde un poco ese intento que hubo en la elección presidencial para sostener el no.
Pero creo que no sé si con intención o no, ¿no? Tanto los actores sociales como los actores políticos más visibles, es decir, sobre todo la CONAIE y la Revolución Ciudadana, como que se han puesto un poco al margen, digamos, ¿no? Están haciendo campaña, pero no están en la línea de enfrente. Pero han sido prohibidos legalmente, ¿no? No, además, digo, porque han tenido, que es a lo que voy, o sea, el nivel en el que han sido golpeados ambos actores es demasiado fuerte, y además desprestigiados, etcétera, y que digo, no sé si con o sin intención, pero al final me parece que fue una estrategia saludable no aparecer en primera línea, para que más bien sean un sinnúmero de grupos alineados con ambos actores, otros no, de distintas posiciones. Hay gente que está claramente en una derecha más liberal, pero tiene un criterio más demócrata y está cuestionando la convocatoria del gobierno. Y lo que a mí me ha alegrado particularmente es que creo que ha habido un proceso, gracias a eso, ha habido un proceso de recuperación del debate público. A tal punto que algunos dicen que ahí está la tercera vía, que ni novoísmo ni correísmo, y que se ha ido gestando ya la tercera vía pensando en las elecciones, creo que del 29 o del 27. ¿Tú qué opinas de eso? Que no hay que ser ilusos, o sea, no hay que ser ingenuos, o sea, no hay tercera vía. No hay tercera vía, por Dios, después de los resultados de la última elección nacional, creer que hay tercera vía. Pero hay dos que se puede ser más creativos. O sea, la gran lección que deberíamos sacar de esta disputa, más allá de los resultados, Orlando, es que se pueden destrabar ciertas cuñas que la derecha ha incrustado en las propias izquierdas, sobre todo la del anticorreísmo. O sea, para mí, aquí, en este país no se va a reconstituir un proyecto de izquierda con capacidad de disputarle la hegemonía a la derecha, la hegemonía en el gobierno, si no se destraba el anticorreísmo en las izquierdas. Y creo que esta campaña ha sido un buen momento en el que se puede ver que si dejamos un ratito de lado esas exacerbadas contraposiciones que solemos tener en relación a ese tema, es posible no hacer solo una alianza estratégica, sino justamente imponer cierto debate y cierta agenda política desde las izquierdas en la esfera pública. Claro, pero ahí que lo mencionas, este apasionado anticorreísmo que había de las izquierdas, ahora se ve una apasionada postura de defensa de la Constitución que la defendía el correísmo y que la defendió el correísmo, en algunos aspectos que incluso eran críticos de estos sectores de la izquierda. No, por supuesto, es que sí, lamentablemente hay alguna gente que cree que es gerente propietaria de la Constitución de Montecristi y no es precisamente el correísmo. Claro, porque además esta gente que te dice, es que el correísmo no tiene nada que ver, estaba en contra. Esa es la Constitución que permitió que los 10 años del correísmo, con sus bemoles, más o menos establezca un proyecto de país, más justicia social, pero además un proyecto de izquierda, un proyecto con cierta perspectiva general socialista en lo que estamos entendiendo por socialismo ahora en el siglo XXI. Quiero decir que todavía es un esbozo no muy claro, pero con ciertos ribetes de eso, digamos, y también con un montón de cuestiones cuestionables, todo lo que quieras, digamos, es un debate que hay que superar. Pero me parece que es absurdo decir que no tiene nada que ver el correísmo con la Constitución de Montecristi. Al contrario. Es absurdo, es completamente Ahora, de todas maneras, en este proceso electoral tú dices que se van verificando algunas cosas que no estaba y que ayudan a entender mejor la situación del país. ¿Tú crees que efectivamente el gobierno, Daniel Noboa, se reveló mejor frente a la gente en lo que realmente es como actor político fundamental ahora, con poder, con Estados Unidos, con militares, con policías, y eso puede afectarle, digamos, un resultado favorable el domingo? O sea, me parece que, sobre todo en este periodo último, ¿no? Hay quienes sostienen que en el paro se evidenció, me parece que no quiero minimizar la deriva autoritaria que Noboa viene mostrando desde hace rato, pero digo, esto ya lo veníamos viendo. O sea, la militarización del país nos llevó a cosas tan horrorosas, espantosas, que deberían escandalizarnos como sociedad, como lo de los niños de las Malvinas. Es decir, ya eso es suficiente, no era necesario la represión del paro para saber cuál es la capacidad autoritaria y represiva del gobierno de Noboa. Y sin minimizar la brutal represión que se desplegó durante el paro, pero digo, no creo que eso fue aleccionador en ese sentido. Me parece que es más bien lo de este tiempo, es decir, más bien como que el fin del paro y abrir el debate, ahí sí, o sea, más bien lo que políticamente representó el paro, ¿no? Esto de que el gobierno toma medidas, gobierna de forma autoritaria, o sea, no gobierna con ningún criterio democrático, sigue aplicando un modelo de asfixia a las clases trabajadoras mientras los ricos se siguen perdonando impuestos, para empezar él mismo y su familia. Entonces me parece que eso sí engancha con el paro. En el momento post-paro, este debate se hace más evidente, digamos, así, ¿no? Empieza
una mayor reflexividad de la sociedad, sobre todo en sectores que no están tan derechizados y que no están fascistizados, en donde no hay posibilidad alguna de un debate democrático, y que más bien quieren más mano dura, etcétera. Pero me parece que en otros que inclusive pueden estar derechizados, e inclusive pueden exigir cosas como mano dura y todo, creo que este ejercicio exacerbado de demagogia que ha significado la consulta popular puede haber molestado y puede haber llegado a un límite en gente que está exigiendo que haya resultados, más allá de que tenga igual una posición de derecha y que inclusive respalde a Noboa, pero este exceso de demagogia, porque la consulta popular ha sido un exceso de demagogia. Y de clientelismo, ¿no? Y de clientelismo, y además hay otro detalle que quizá sobre el que hemos reparado poco, de los tantos factores que me parece que podrían estar afectando el apoyo de Noboa, es que hemos visto un presidente presente. O sea, la estrategia de Noboa, desde el inicio de su anterior periodo y ahora, es aquella del presidente ausente. El tipo vive de viaje, yo no sé en qué momento trabaja, es decir, está siempre fuera, no aparece, no da declaraciones, porque obviamente su equipo de estrategia política sabe que ponerle a dar declaraciones es un riesgo absoluto. O sea, y es el riesgo que ha ocurrido estos últimos días, de dar cada día una entrevista donde algunos dicen mejor escóndanlo porque quizás se está afectando. Claro, que no hay entrevista en la que no termine metiendo la pata, o sea, diciendo alguna cosa que tiene que luego salir a aclarar. Vos sabes que cuando estás fuerte políticamente, puedes decir una tontería en público, pero no necesitas aclarar, porque si no te toca. Claro. Cuando necesitas salir a aclarar, han tenido que salir a aclarar lo del seguro, lo de los militares, lo del ChatGPT, que ya fue como no, pero además dijo una cosa que no se le perdona desde el punto de vista incluso hasta académico. Él dijo, no son bases militares de extranjeras, son bases de extranjeras. Claro, que es absurdo. O sea, eso es, ¿cómo puede decir que la pregunta no diga militares? Pero mire que ahí, en términos democráticos, podríamos estar entrando, veamos, el resultado de la consulta nos puede decir, podríamos estar entrando en un proceso diferente en el que el propio elector de derecha empieza a exigir un poco más de sus políticos de derecha. O sea, lo que puede estar ocurriendo es que los electores de derecha, los que no estén ya por el sí, estén reevaluando el tipo de gobierno que es Noboa, porque se ha develado en estas 2 semanas, se ha develado de cuerpo entero, es decir, un presidente que no puede hablar más de 5 minutos porque sencillamente no tiene idea. O sea, cuando le preguntaba a Rivadeneira, que le preguntó, Miguel Rivadeneira, que le preguntó aquello de cuáles son los lineamientos, vote primero por el sí, luego le digo, es decir, han mostrado demasiado las costuras. O sea, y obviamente la propaganda, la demagogia, los bonos te sirven hasta cierto momento. Claro. O sea, pero no quiero dejar que de escucharte y de reflexionar contigo esto que acabas de decir, que ciertos sectores de la derecha han reevaluado esto. Y te digo, quizás el señor Osvaldo Hurtado, si nos aceptaría una entrevista, si es cierto que dijo en una reunión que efectivamente si le damos más poder al señor Noboa, vamos a ir al caos. Sí, es que yo siempre digo, inclusive a mis amigos de derechas, les digo siempre... ¿Tienes amigos de derechas? Sí, tengo algunos familiares, en fin, o sea, que tal vez me estén oyendo y les mando un saludo. Pero siempre les digo, o sea, a ver, ya, no se trata, yo preferiría que se cambien de bando, pero ya, no se trata en esta situación del país, porque en la gravísima crisis en la que vivimos, no se trata en últimas de que se cambien de bando, se trata de que exijan mejores políticos. Es decir, el problema del Ecuador ya en términos democráticos es que tiene una derecha deplorable, o sea, no puede ser que ADN, esta barbaridad política, no estoy hablando de otras cosas, de la barbaridad política que son, sea la representación de la mitad de la población, porque políticamente este país está partido en 2. Y tampoco sea la representación de la derecha, porque en los sectores de derecha, que puedan haber de tus familiares y amigos además, hay gente culta. Es gente que piensa. O sea, necesitamos una derecha más democrática, con otro nivel. Una derecha que no tenga este pauperismo intelectual de estas derechas, porque mira que no es solo Noboa. O sea, primero, el hecho de que hayan expuesto tanto a Noboa se explica para mí por una razón, es decir, no tienen voceros. Y no hay alguien que la coliten eso, salvo volver a los de Radio Centro y demás. Que son ya, además... Ya son empleados de y además convencen a los convencidos, es decir, a los más radicales y rabiosos derechistas. Pero no hemos escuchado a Osvaldo Hurtado, no los hemos escuchado a algunos de la Flaxo, que son de derecha. Claro, porque me parece que les cuesta, y los pocos que hablan, al parecer, no están a favor de la consulta popular. O sea, lo cual tiene sentido, como te digo. Yo, desde la época de Lazo, yo decía, en el Ecuador debería surgir una contraparte del correísmo, pero democrática, con un proyecto político, un partido de derechas. Y que sea liberal en todo el sentido de la palabra. Que sea liberal, no fascista, y no esta cosa horrorosa que es ADN.
por ejemplo, Santiago Basabe, que no es precisamente correísta, al contrario, ha sido muy crítico de todo esto, ha sido crítico de la Constitución, él ha salido con videos y exposición planteando cosas que son absolutamente decentes, digo yo, es decir, con las que yo estoy plenamente de la acuerdo. La soberanía no se puede discutir, claro, así como así, no se puede entregar la soberanía, no se puede hablar de un sistema político de partidos y organizaciones reducido, no se puede hablar de un sistema de representación donde una provincia tenga un representante en un país de casi 18 millones de habitantes. Entonces, personas como Santiago Basabe, por ejemplo, han dicho, no es posible tener un país así. En un país que además, a pesar de lo que están diciendo los neofascistas, en un país que además es plurinacional, que tiene una diversidad cultural, humana y social, lo lógico es que el Parlamento amplíe su representatividad, claro, no que la restrinja. Es decir, es obvio que se van a imponer las mayorías en el peor sentido de la palabra si tienes una restricción tan significativa como la que pretenden con la Asamblea. Pero me parece que sí, o sea, lo interesante de esto, como te decía, es que esto nos da a mostrar que podemos tener un debate en otro plano. O sea, que no significa, ojo, no voy a decir lo que a mí me parece que es una tesis absolutamente equivocada, de que hay que superar el correísmo y el anticorreísmo. Ese es el debate fundamental de la política. Pero le podemos dar otros matices, le podemos dar otro cariz a ese debate. Podemos entrar en un debate más serio. Tú has dicho en otras ocasiones que te hemos entrevistado que no es un problema de anticorreísmos y correísmo, el problema es de lucha de clases en este país. Sí, porque hay unas clases altas que están viviendo muy bien, que están ganando mucha plata, que están sacando mucha plata de este país, y hay una pauperización enorme en los sectores bajos. Y tenemos además un baño de sangre en este país. Además, sí. O sea, producto de la incompetencia de los ricos en el poder. Ajá. O sea, porque esos son los debates que tenemos. Todos estos años, el argumento ha sido, los ricos no van a robar, saben gobernar porque manejan empresas. Ya van gobernando casi 10 años, el mismo tiempo que el correísmo. Y los resultados están a la vista. Es decir, porque nuestras élites también son deplorables, porque no tienen un proyecto nacional, porque si llegan al poder, lo primero en lo que piensan es en beneficiarse, en bajarse los impuestos, en este tipo de cosas, no en las mayorías. Entonces, y no en un proyecto nacional, o sea, ese sería el problema de fondo. Y imagínate que están llamando a una constituyente cuando no tienen un proyecto de país. O sea, es de las paradojas políticas más absurdas de la última época. Las oligarquías, las que han saboteado históricamente la posibilidad de que el Ecuador sea poco más que un país, que sea una nación, que sea un Estado-nación. Recuerdo aquí una cosa que siempre dice el Alejandro Moriano, él dice, el Ecuador es un país, no es un Estado-país, dice él, no es un Estado-nación, es decir, no ha logrado integrarse, no ha logrado tener un proyecto nacional. Y es porque a las élites no les ha interesado nunca un proyecto nacional. Claro. Entonces es obvio que una convocatoria ahora, y creo que es la principal discusión política, digo, más va a estar a favor, en contra, en fin, porque inclusive puede haber gente que esté de acuerdo con que hay que cambiar la Constitución, pero este no es el modo. Pero además la Constitución de Montecristi ha tenido 29 reformas. 29 claro, reformas. Hay un montón de leyes. Es decir, la Constitución original de Montecristi ya no es la misma. Y las 12 leyes aprobadas en términos de seguridad por este gobierno, con esta asamblea, han, digamos, disminuido el espíritu democrático y de garantía de derechos que tenía la de Montecristi. No, sí, de acuerdo. Y ahí, además, yo agregaría algo en medio de todo este contexto. O sea, Noboa es tan irresponsable que es irresponsable con sus propios electores. O sea, era la oportunidad para esto, para que se consolide un proyecto de derechas más democrático, con ideas claras sobre a dónde quieren llevar al país, etcétera, y sobre todo democrático. Porque además ojo, yo aquí estoy hablando como liberal, yo no estoy hablando como castrochavista, como comunista, ni nada, como liberal. Lo lógico sería que en un país que está partido en dos, y que además esa partición del país está representada en dos grandes fuerzas políticas, lógico sería que esas fuerzas políticas entren en negociaciones y acuerdos para salir de la crisis en la que como es normal en una democracia liberal. Por supuesto. Claro. Pero claro, la derecha apuesta por este autoritarismo neofascista tropical que representa a Daniel Noboa. Pero digo, sí, veamos qué pasa el domingo, pero podría ser una muy buena noticia si los resultados no le favorecen, el saber que hay un amplio sector de la población que no está de acuerdo con eso, inclusive en los sectores de derecha. Eso sería muy saludable para la democracia de este país. Ajá, entonces tú me estás diciendo en otras palabras, como están comentando en nuestras redes sociales también, y muchísimas gracias a los que nos siguen, que lo que resulte del domingo en contra del gobierno precisamente modificará incluso la composición de fuerzas políticas que la sustentan al gobierno actualmente.
No sé si las fuerzas políticas, porque en realidad fuerzas políticas son las dos. ADN va a seguir siendo fuerte, ojo, no podemos pensar. Pero cuando hablamos de fuerzas políticas en este país hay que atender a los medios de comunicación, a las cámaras, a los gremios de empresarios, a la embajada de Estados Unidos, a eso me refiero. En un sentido amplio sí, pero me parece que también también creo que hay que debatir cómo está eso ahí, digamos, no lo tengo muy claro, pero mi impresión inicial es que los sectores más democráticos, que defienden, más liberales en el estricto sentido, que no se han dejado infectar de la neofascistización de la sociedad, en medios, en sectores políticos, en sectores académicos, me da la impresión de que son marginales todavía, es decir, que no logran cohesionar una posición. Me parece que de modo interesante quizá la consulta ha servido para que empiecen a cohesionar una posición alternativa, una especie de tercera vía liberal, digamos. Pero al menos que sea crítica de lo que está pasando. Claro. Entonces me parece que ahí sí habrá que ver cuál es el desarrollo posterior. O sea, creo que ahí puede haber tensiones en los sectores de derechas, creo que las hay ya, o sea, uno ve críticas muy fuertes de algunos sectores de derechas a la deriva que ha tenido el gobierno. Pero en cualquier caso, insisto, ese debate al interior de la izquierda que no venía ocurriendo, había un alineamiento demasiado fuerte o simplemente un silenciamiento de alguna gente, porque esto empezó hace mucho antes, o sea, es decir, ahí sí tengo que decirles, se han tardado en darse cuenta el monstruo que crearon, o sea, porque cuando ahora ves a abogados que aplaudían toda la persecución, abogados, porque además usualmente los abogados son algo así como los ideólogos fundamentales de la derecha, veías que aplaudían lo que pasó con Trujillo, la persecución al correísmo, las actuaciones de Diana Salazar, etcétera, y ahora se quejan de lo que pasa con Noboa. Digo, pero tienen que hacer la conexión, o sea, Noboa empezó allá, o sea, el monstruo autoritario que es Noboa empezó con el Trujillato, o sea, eso empezó a gestarse desde ahí. O sea, hay un régimen que se ha ido construyendo. Claro. Y la mejor expresión de ese régimen es Daniel Noboa. En estricto sentido son un régimen, porque además Trujillo representó una ruptura constitucional. Claro. O sea, él rompió la Constitución. El sabotaje a la Constitución de Montecristi, el más severo, empezó con Trujillo. Claro. Ahí hubo una ruptura constitucional. Y allí empezó este proceso. Claro, la deriva lógica era que en algún momento a alguno se le ocurra, claro, hemos venido menoscabando de tal manera la Constitución que hay que cambiarla, ¿no? Al que se le ocurrió fue a Noboa, que se la sacó de la chistera, demagógicamente, como lo hace siempre, pero nada, nos metió ya en este debate. Sin embargo, insisto, creo que mi balance inicial es que ha habido puntos interesantes en este debate, como que hay algunos quiebres en lo que ha venido siendo la discusión política en el país. Ahora, David, si es que ganaran la consulta del presidente Noboa, con ayuda del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que ya no nos sorprendería tampoco que el Consejo Nacional Electoral se haga de la vista gorda de muchas cosas, lo que viene en adelante no es pues un periodo ni corto ni tampoco muy denso, sino muy activo, es decir, de ganar la constituyente, de que se haga una constituyente, vienen 3 elecciones más. La convocatoria, la elección y la aprobación de la Constitución. Sí, son 3 procesos electorales que seguramente se van a querer pasar por encima diciendo que se haga rápido y pronto, es decir, una constituyente de 3 semanas, porque la tienen escrita la Constitución, y todo esto se resuelva. Esta actual situación de las fuerzas políticas, ¿cómo se expresaría en un escenario como ese? Mira, y claro, es que hay que entender bien cuál es la estrategia que puede estar detrás, digamos. No sabemos qué es lo que esta gente está pensando, pero si atamos los nudos por ahí podemos inferir algunas cosas. Yo, ¿sabes qué? Empezaría recordando el primer considerando de la convocatoria a la Asamblea Nacional, de la pregunta de la que está ahora, la cuarta pregunta. De la cuarta pregunta. Que, cuando ves los considerandos, cuando ves los anexos, y ves los considerandos que sustentan esa pregunta. La primera hace referencia a la Constitución de Montecristi y dice, dado que se vivía un grave momento de crisis de gobernabilidad, en aquella época se convocó a una asamblea constituyente. Y claro, tratan de justificar con eso que ahora estaríamos viviendo lo mismo. Y es mentira, es todo lo contrario. Así es. Además porque gobernabilidad, que es el concepto como tal, que es un concepto que se impuso en el neoliberalismo de los 90. ¿Recuerdas que hay gente como el propio Osvaldo Hurtado hablaban de la necesidad de la gobernabilidad? Y cuando hablaban de la necesidad de gobernabilidad estaban hablando de la necesidad de cierto nivel de autoritarismo para imponer las reformas neoliberales. Pero ya no se hablaba de democracia. Gobernabilidad ya no significaba democracia exactamente. Gobernabilidad significaba que el Ejecutivo pueda ir llevando adelante las reformas que necesitaba. Había un tufo a autoritarismo cuando hablaban de gobernabilidad en los 90. Ahora es todo lo contrario. Noboa tiene todos los poderes.
O sea, no hay tal crisis de gobernabilidad si la entendemos en ese mismo sentido del ejercicio autoritario del poder para implementar un modelo neoliberal. Pero yo solamente quiero hacer una acotación que yo leí la primera edición del Poder Político en el Ecuador de Osvaldo Hurtado y me leí la última. Y hay cambios ahí en el concepto de gobernabilidad del señor Osvaldo Hurtado también. Supuesto. O sea, él ha hecho cambios y ha hecho sus transformaciones, pero ya que lo mencionas, esta gobernabilidad a la que apela el anexo de la cuarta pregunta de la constituyente, del llamado a la constituyente, que mucha gente no habrá leído, por supuesto está reflejando lo que es su propio gobierno, ¿no? Que no puede gobernar, claro, no tiene las herramientas si para gobernar. Que no hay gobernabilidad. Si dicen eso, si justifican, su primer considerando es ese, para justificar la convocatoria de una constituyente, estarían diciendo que es su gobierno, porque de hecho en alguno otro de los considerandos, no tengo idea cuál era, pero en otro dicen que hay una crisis de representatividad, y que no representa, que la gente no se siente representada y que por eso hay que volver al soberano. Pero en estricto rigor, o sea, más allá de que este es un gobierno autoritario, es de un régimen autoritario, yo ahí no tengo dudas. Pero eso no significa que no tengan legitimidad democrática. Claro. O sea, en los hechos, objetivamente, eso no es cierto. Acaban de ganar la elección con el 55% de los votos. Tienen un bloque de asambleístas que es mayoritario en absoluto y la asamblea, porque el considerando, si no estoy mal el que te digo, dice, cuando dice que hay falta de representatividad, dice que sus representantes están en los niveles más bajos de aceptación popular. Y uno dice, pero es absolutamente falaz lo que están argumentando ellos mismos por su propia representatividad política. Claro. O sea, puede no gustarnos, es autoritaria, todo lo que quieras, pero no es que no tengan legitimidad y representatividad política. El presidente tiene niveles de aprobación todavía muy altos. La asamblea tiene niveles altos de aprobación. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque entonces la pregunta es, ¿por qué están justificando esto con la idea de...? Porque en principio sí, o sea, una constituyente se convoca cuando toda la institucionalidad del Estado ha colapsado, la institucionalidad democrática, no hay representatividad, no hay legitimidad, etcétera, etcétera, pero ese no es precisamente el caso. La institucionalidad democrática ha colapsado, eso sí, o sea, es decir, tienen ese apoyo porque colapsaron la institucionalidad democrática. Esa sí sería una motivación para una constituyente, pero no la de que no hay representatividad, no tienen gobernabilidad. Y entonces... la pregunta que tenemos que hacernos es, entonces, ¿por qué convocan a esto? Si tienen todo, tienen la asamblea, se habían podido llevar reformas en la asamblea. Y claro, me parece que estratégicamente es este ejercicio democrático del gobierno de tenernos en estas discusiones, que son discusiones demagógicas. Claro. O sea, es decir, mientras estamos en esto, vamos a terminar con el año más violento de la historia, tenemos a los hospitales colapsados, tenemos el sistema de educación en soletas, y no van a resolver esos problemas. Además. Pero también, disculpa que te interrumpa ahí, pero es que ya han dejado algunas pistas para eso. Ellos quieren una constituyente, por ejemplo, para arreglar el tema del seguro social. Por ejemplo, que la Constitución de Montecristi les impide. Y no es una reforma cualquiera la que tendría que hacer. Entonces, hay algunas pistas como, por ejemplo, las privatizaciones. Las relaciones con Estados Unidos, la reforma laboral, que es muy importante, etcétera. Es decir, ellos no pueden hacer con esta Constitución lo que quisieran hacer con una legislación muy neoliberal en este momento. No, evidentemente sí, es decir, están lanzando todo su arsenal para de una vez llevar adelante esto, pero ten en cuenta que al final de cuentas van a estar un año más en estas, ¿no? Hasta que se apruebe, o sea, digamos, habrá que ver qué extensión le dan precisamente. Sí, pero yo creo que van a hacer una constitución express para sacar rápido estas reformas. Pero lo llamativo es que la convocatoria fue de entre gallos y medianoche, o sea, es algo de lo que habían desistido en primer momento. Claro que se convirtió porque estos gobiernos que son demagógicos tienen este tipo de herramientas para un uso demagógico, no para otra cosa, ¿no? Porque es algo parecido a lo que hizo Lasso con lo de la muerte cruzada, ¿no? Tener la muerte cruzada, como él mismo decía, ¿no? La que la tenía en el escritorio y que ante cualquier cosa la firmaba, que jugar con cuestiones fundamentales, una cuestión como la muerte cruzada, como una convocatoria a una constituyente, son de las cosas más serias que tienen, de las decisiones. Pero además la muerte cruzada, la que nos tiene ahora, claro. Gracias a la muerte cruzada tenemos a Novoa aquí. Pero a lo que voy es que son decisiones de una seriedad enorme políticamente, ¿no? Es volver a replantear toda la estructura del orden político cuando tomamos decisiones como esas. Y para estos es una especie de arma arrojadiza para la oposición política o para salvarse personalmente en sus condiciones personales. Es decir, otra vez vemos la precariedad política de los representantes de la derecha. Entonces, Noboa la tenía ahí desde la campaña, ¿no? Fue su propuesta, la tenía guardada, primero intentó, después ya consiguió mayoría, ya no.
Y no hay que olvidar que este llamado se hizo en medio de la convocatoria al paro nacional de la CONAIE. Claro, fue una respuesta a la convocatoria al paro nacional de la CONAIE, como una medida demagógica, otra vez, para ponernos en esta discusión de nuevo. Y claro, me parece que ahora han ajustado todo para, si les va bien, aprovechar y lanzar todo esto que ha dicho el propio Noboa. O sea, es increíble que después digas que los políticos que quieren confundir, cuando cada una de estas cosas han sido sus declaraciones o las declaraciones de sus voceros o sus asambleístas, ¿no? Pero a ver, David, si estamos en esto que estamos planteando, que hay una readecuación de la derecha, que hay sectores que no ven, incluso les da vergüenza, se tapan la nariz a la hora de defender a Noboa, lo ha dicho una persona que después te comentaré quién es. Efectivamente, también hay una resignificación de lo que significa la democracia en este país. Y ahí sí apelaría a tu conocimiento para entender de qué tipo de democracia estamos hablando en estos momentos, cuando el autoritarismo, la militarización, etcétera, etcétera, están conllevando comportamientos políticos muy, pero muy radicales para violentar las normas básicas, ya no de la Constitución, sino de la convivencia democrática. Mira, yo lo he dicho insistentemente, para mí este no es un régimen democrático. Este es un régimen cívico-militar del siglo XXI. Ya. Entonces, como se acostumbraba en el 19. Claro, no a la vieja usanza de las dictaduras de los 70 y eso que se decían regímenes cívico-militares. Pero tiene ese mismo matiz. O sea, es decir, los gobiernos, no es Noboa nomás, ¿no? O sea, son los últimos 3 gobiernos. Sí, han gobernado con las Fuerzas Armadas y con los aparatos represivos, como parte del gobierno. Es decir, y pongo el ejemplo más cercano, la respuesta al paro. La respuesta al paro no fue una respuesta civil, no fue una respuesta de vamos a contener una movilización social con la policía antimotines, como es normal en cualquier régimen civil, es decir, y democrático. Nadie dice que no controlen una protesta social, peor si se descontrola y se vuelve violenta. Pero los mecanismos son la policía y son los mecanismos civiles de control de una protesta social. La respuesta del gobierno, y en última instancia, digamos, si todo se sale de control, bueno, sacas a los militares. La respuesta del gobierno fue de entrada una respuesta militar, con estrategias militares, cuando era evidente que quienes estaban tomando las decisiones sobre cómo responder al paro nacional de la CONAIE fueron los militares. Y a uno de ellos ahora quiere ser asambleísta. Además, exactamente, uno de los responsables de esta lógica represiva. Un amigo militar me decía, ¿cómo es posible que un comandante de las Fuerzas Armadas, de la Marina, esté ahora de candidato a la constituyente? Lo que demostró que cuando estaba al servicio del señor Noboa no estaba defendiendo una institución, sino defendiendo... Es que están politizadísimos. Claro. Y aquí y la fiscal, que también está la fiscal, mejor ni hablemos. La fiscalía está politizadísima, acaban de demostrarlo. Pero te quería plantear esto que parecería un lugar común, una frase cliché, pero que efectivamente nos obliga a pensar, más allá de la frase cliché, si es que efectivamente, te pregunto, el militarismo se está convirtiendo en la fase superior del neoliberalismo. Del capitalismo, diría yo. Del capitalismo, sí, en general. Bueno, el capitalismo tiende a ser autoritario. O sea, el capitalismo tiene que implementar, o sea, cuando se radicaliza, el capitalismo tiene que implementar su orden social a partir de la violencia. Eso ha sido histórico, es decir, nota que... Por eso las dictaduras militares de los 70. Claro. Si no, por eso la inestabilidad y la tendencia al autoritarismo en América Latina, una cosa que explicaba muy bien nuestro más célebre sociólogo, el Agustín Cueva. O sea, en América Latina no es que tenemos una vocación cultural, como piensan los colegas liberales, por el autoritarismo, ¿no? Es porque la estructura social de nuestras sociedades conduce a respuestas autoritarias de parte de las clases dominantes, porque no tienen capacidad de mediaciones institucionales para instaurar un orden que permita tener líneas de fuga, ampliaciones democráticas. Eso no funciona así. Por eso es que el autoritarismo en América Latina vuelve cada cierto tiempo. Lo curioso es que el mundo se está latinoamericanizando, el mundo se está tercermundizando, si quieres, para bien y para mal, con lo que la tercermundización significa en términos de oligarquización, de violencia, de autoritarismo, porque las mediaciones democráticas empiezan a fallar en las democracias más soñadas de los liberales, como la de Estados Unidos. Entonces, implosión está presente siempre. Los avances democráticos en las sociedades capitalistas son cuando hay avances de las clases trabajadoras, en la presión a los estados, en la organización social. Pues, ¿cuándo se produce el avance más democrático en Europa y en Estados Unidos? En la posguerra. Claro, después de todo lo que tuvieron que vivir y pasar. Y es el New Deal, y es el momento en que tienes poderosos sindicatos, poderosos partidos de izquierda, cuando los demócratas en Estados Unidos no eran la barbaridad de ahora, eran un poco más socialdemócratas en estricto sentido. Y ahí
se producen avances democráticos. Cuando desde los 70 esto empieza a revertirse progresivamente, o sea, igual, ahí Trump, Meloni, Le Pen, etcétera, eran consecuencias lógicas del proceso que empezó en los 70 con las políticas neoliberales que, como dice David Harvey, o sea, el neoliberalismo tiene que entenderse como una arremetida de la clase dominante global contra las clases trabajadoras, más que cualquier otra cosa, era eso. Entonces es obvio que ahí lo que iba a haber es una restricción democrática. Y por eso en el Ecuador, volviendo sobre Cueva, o sea, en el Ecuador, como en el mundo entero, creo que estamos yendo hacia allá. Estamos viendo eso que él llamaba democracias restringidas, restringidísimas en realidad. Pero entonces, ¿tú crees que en función de esto hay posibilidades de reestructurar algo de la democracia? ¿En qué sectores podría saltar ese protagonismo para defender la democracia en lo más liberal que tiene la democracia occidental, para decirlo así? ¿Crees que efectivamente se están consolidando esas ideas? ¿O por el contrario, esto va a ser un ciclo neoliberal todavía con un largo tiempo para su cierre o su acabose por último? O sea, lo interesante en el Ecuador es que, bueno, no quisiera decir que estamos en un equilibrio catastrófico, como decía Gramsci en cierto momento, pero en el Ecuador todavía hay una fuerza, todavía hay fuerzas sociales, democráticas, de izquierdas, importantes. Es decir, si no han podido, han avanzado mucho, ¿no? Las fuerzas más oscurantistas, regresivas, reaccionarias han avanzado muchísimo. Pero si no han avanzado tanto es porque todavía hay unas capacidades de contención en la calle y en las urnas que hace que todavía no alcancen, no vayan más lejos. Me parece que también lo de la constituyente de alguna manera tiene ese sentido, ¿no? O sea, es como tratar de romper de una vez por todas ese relativo equilibrio, porque han tenido la ventaja en todos estos años, ¿no? Pero hay un relativo equilibrio y me parece que una de las intenciones políticas es ver el modo en que van a romper esos equilibrios, ¿no? Pero claro, eso demanda, como ya decíamos hace un rato, que las izquierdas hagan un ejercicio autorreflexivo, yo diría más autorreflexivo que autocrítico. Ya la autocrítica la han llevado y traído tanto que ya... Pero David, ahí también te planteo otra cosa. Normalmente lo que se exige de las democracias liberales es que haya partidos, organizaciones, que haya estructuras políticas que hagan el contrapeso, etcétera. Pero en este país lo que funciona, y ha funcionado siempre, toda la vida, es el líder, el caudillo, el dirigente carismático, que en su momento, por ejemplo, en la época de Correa, el único que se le ponía enfrente era Nebot, y después le cedieron el paso al señor Guillermo Lasso para que sea presidente. ¿Tú crees que del otro lado a Noboa hay esa figura que en la práctica, no digo en la teoría, en la práctica sea la contraparte, el adversario real, que contenga en parte este autoritarismo de Noboa? No, es que ese es uno de los problemas. O sea, en la derecha hay un vacío terrible. O sea, la derecha no tiene alternativa democrática. O sea, ahí no hay La única alternativa que tiene es autoritaria. ¿Y en la izquierda? En la izquierda creo que es necesaria una reflexión, pero me parece que sí, porque para empezar la izquierda tiene una ventaja. La izquierda tiene partido, la ADC es un partido, más allá de que se le pueda criticar cosas, pero es un partido, es un partido estructurado, que funciona. A veces uno no entiende bien por qué funciona, porque es así como pareciera muy caótico desde fuera, pero funciona. Es decir, no puedes sostenerte como fuerza política después de 8 años de asedio, ataque permanente por los grandes poderes de este país y seguir siendo una fuerza política dirimente de la política ecuatoriana. Tienen partido, hay partidos pequeños que funcionan también, o sea, es decir, que históricamente han funcionado, desde el MPD, que es muy chiquito, que tiene muy poca gente, pero funciona como un partido. Hasta el Pachacuti, que también es el caos que es ahora, pero sigue siendo un partido que se mantiene en escena. Y están las organizaciones sociales, sobre todo la CONAIE, que también con 1000 problemas, pero está, es decir, hay estructura organizada, que es lo que las derechas no suelen entender, ¿no? O sea, ven una campaña política que funciona porque tienen militancia, porque la gente se mueve, etcétera, y entonces está financiada por el narco. Ven una movilización social que funciona porque hay estructuras comunitarias organizadas, como no lo entienden, porque para ellos solo puede funcionar con la plata, entonces está financiada por el narco. Claro. Pero me parece que hay un potencial enorme. O sea, yo soy más bien ahí, a pesar de mi inveterado pesimismo, soy más bien de ver que la izquierda tiene estructura, la izquierda tiene posibilidades. Lo que les está pasando a la izquierda es poder tener debates internos que les permitan, primero, renovarse, renovar cuadros, renovar perspectivas, y construir identidad política, que es donde la derecha nos ha ganado. Claro, pero tengo una última pregunta, y tú que estás en contacto con estudiantes, con jóvenes desde tu ejercicio académico y universitario, normalmente se apelaba a la idea de que Noboa se afincaba
en su respaldo en los jóvenes y que el voto joven es el que había colocado que no es del todo cierto tampoco, porque las estadísticas dicen que no es así. ¿Cómo ves ahora el comportamiento de estas juventudes que son incluso rebeldes, insumisas, para llamarlo de otra manera, que he visto en esta campaña electoral con unas propuestas muy interesantes y con unas lógicas propagandísticas también muy creativas? ¿Crees que efectivamente esa juventud está como consolidando una nueva corriente de comportamiento político en el Ecuador? O sea, para mí la novedad sobre eso es por lo que puedo percibir. De hecho, creo que es un campo que hay que estudiar todavía mucho, las identidades políticas en las juventudes. Pero lo que se puede percibir es que en general hay una politización mayor de los más jóvenes, ¿no? Y eso de entrada es interesante. O sea, eso de entrada es positivo. O sea, si yo comparo solo con mi propia generación, ¿no? Es decir, a los 18, 20 años era muy difícil, los politizados éramos 4 tipos raros que andábamos hablando de ahora política. ¿Tú crees que son más? Yo creo que ahora se habla mucho más de política. O sea, la sociedad en general está más politizada. O sea, pero los jóvenes les ves, digamos, menos alineados a la idea esta del ascensionismo social, de la figura que crece políticamente, pero también quiere bienestar económico. No, más bien, esa es la forma en que se están politizando ciertos jóvenes. Es decir, o sea, cuando hablo de politización hacia ambos lados, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y la posición, yo siempre soy más bien favorable a creer que la construcción ideológica siempre es un hecho práctico. No es, a veces... No es solamente leer y desde leer. la militancia, desde las visiones intelectuales, creemos que la ideología es ponerse a leer muchos libros. Y no, eso sirve para tomarnos un café aquí en la Floresta y charlar. O sea, la efectividad de la ideología, lo que hace que grandes masas de población respalden ciertas posturas político-ideológicas, son más bien estas representaciones prácticas. ¿Qué fue lo que pasó en la constituyente de Montecristi? Claro, que así por fue. Otro lado, claro. En el 2008 fue casi 1 millón de personas que llegaron a Montecristi. Sí. Pero que son estos momentos en donde hay como latentes ciertas cosas que no alcanzan una forma política. Esta idea esto que podemos definir como la subjetividad capitalista, esto de quiero verme bien en Instagram, quiero tener plata, etcétera, no alcanzaba una expresión política sino hasta la llegada de los neofascismos, ¿no? Los neofascismos han sabido canalizar muy bien eso como su forma de ideología práctica. Y además apelar al miedo y al odio, ¿no? Hay un segmento de la población y de los jóvenes que está muy articulado a esa lógica. Entonces eso se convirtió en discurso político. Entonces, claro, no es gente que va a ir a leer a Adam Smith o a von Hayek para sustentar su posición política, sino que hace esta conexión inmediata. O sea, yo quiero esta es la ruta, esto es lo mejor para la sociedad. O sea, ya no es lo mejor solo para mí. Que gobiernen los ricos, esta especie de culto a los ricos que el neofascismo ha instaurado. Y hay una politización por ese lado, y hay una particularidad, ojo, esto que la gente que ha investigado esto en otros lados lo señala con mucha claridad. Ahí hay un sentido además también insurreccional, conservador, ¿no? Contrarrevolucionario, pero insurreccional. Entonces esta idea de que el orden social tal como está, la democracia por ejemplo, es inútil, no funciona, favorece a los vagos, favorece a los zurdos, favorece a las feministas, que nos están oprimiendo. O sea, la lógica de opresión, lo que hace todo fascismo lo que hace es invertirte la lógica de la lucha de clases, hacer creer que quienes son los promotores de la opresión son en realidad los oprimidos. Entonces los ricos pobres están siendo oprimidos por los zurdos que les ponen impuestos, que les obligan a cobrar salarios, a respetar la equidad de género. Entonces hay una politización por ese lado. Pero por el otro lado también hay la politización hacia la izquierda, y es justamente lo que hemos visto en esta campaña por el no. Y además mira las movilizaciones que ha habido a escala global, estas además muy espontáneas, con esta bandera de un anime que tienen por ahí, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero te habla de una necesidad insurreccional en la sociedad contemporánea. O sea, me parece que sí hay un malestar general entre los más jóvenes respecto del orden capitalista. Lo que pasa es que para unos es la vía es insurrección revolucionaria, o no diría que revolucionaria, pero al menos con cierto carácter de insurrección hacia la transformación del orden capitalista. Para otros es insurrección conservadora, es decir, vamos a defender el capitalismo, vamos a sostener estos mismos parámetros.